Capítulo 46. Habían pasado 3 días desde el duelo entre Lux y Shadow Tempest Party. Se produjo una conmoción en los jardines de Fígaro, lo que hizo que todos los enanos que arrasaban la zona lo abandonaran por completo. Según el informe de aquellos que lograron huir a tiempo, los mosquitos depredadores de rayas rojas y los mosquitos del despecho de obsidiana realizaban regularmente incursiones en enjambre en los jardines de Fígaro. Debido a esto, la mayoría de los enanos decidieron boicotear la zona norte de la aldea de principiantes por temor a verse rodeados por miles de mosquitos chupadores de sangre. El gremio de aventureros también había emitido una misión de exterminio de clase B para eliminar las plagas que se estaban convirtiendo en una amenaza para el área exterior de la aldea de principiantes. El jefe de la aldea, Sebin, también estaba preocupado de que si las cosas continuaban saliendo de control, ocurriría otro brote de monstruos y, esta vez, estarían luchando contra enjambres de mosquitos sedientos de sangre. Los ancianos de Leaf Village creían que la amenaza que representaba el enjambre de mosquitos había superado incluso a la del ejército de no muertos que había asaltado su aldea no hace mucho tiempo. La abuela Anye, la anciana que había luchado junto a Lux durante el brote de monstruos, tenía una expresión sombría en su rostro mientras expresaba su opinión. Creo que necesitamos almacenar más alimentos en nuestro refugio subterráneo, propuso la abuela Anye. A diferencia del ejército de muertos vivientes, estos mosquitos pueden atravesar nuestras defensas porque pueden volar. Además, el efecto paralizante de sus picaduras puede causar innumerables bajas de nuestro lado. Es mejor no luchar contra ellos y esperar hasta que abandonen la aldea. Sebin y los ancianos del pueblo asintieron con la cabeza. Afortunadamente, todas las casas y otros establecimientos de nuestro pueblo tienen sótanos subterráneos, dijo Sebin. Si es imposible ir al refugio, esconderse en el sótano subterráneo también es una opción. Mientras los mosquitos no vean ningún objetivo vivo, se irán solos. Uno de los ancianos se frotó la barba mientras daba a conocer su preocupación. ¿Ha habido alguna noticia de la fortaleza de Noria? Enviamos a alguien para informarles de la amenaza actual a la que nos enfrentamos hace un día. Deberíamos haber recibido una respuesta de ellos para este momento. Sebin suspiró. Me temo que la fortaleza está ocupada en este momento. Nuestro pueblo vecino, Lindau, fue atacado por un notorio grupo de bandidos. Los guerreros de Noria están recorriendo las áreas cercanas para encontrar su campamento principal, pero los bastardos son como anguilas resbaladizas que podrían no te atrapen. Pasará un tiempo antes de que puedan ahorrarnos algo de mano de obra para manejar esta amenaza. La abuela Anye sacudió la cabeza con decepción después de escuchar la noticia, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. No eran los únicos pueblos que estaban bajo la protección de la fortaleza de Noria. Otras personas también necesitaban ayuda de ellos, por lo que necesitaban manejar la situación por su cuenta por el momento. Dígale al gremio de aventureros que emita un anuncio a los aldeanos, así como a los extranjeros, de que está prohibido ir al Jardín Fígaro, declaró la abuela Anye. Aunque es imposible cerrar toda el área, dar una advertencia a todos debería al menos tener suficiente efecto. Todos en la sala asintieron con la cabeza mientras concluían su reunión. Se propusieron hacer las tareas asignadas para asegurarse de que su aldea no sufriera muchas bajas si ocurriera otro brote de monstruos. Zona Este, llanuras de aspiración. Es una lástima. No podemos ir a los jardines Fígaro, dijo Kelet. Estaba sentada encima de un carruaje. Escuché que ya ha habido 2 víctimas debido a las huelgas de la turba de mosquitos en el jardín, comentó Mati desde un costado. Es mejor mantenerse alejado de ese lugar por el momento. Ellen, la clérigo del grupo, asintió. Deja que los adultos se encarguen de este asunto. Esto es algo que está más allá de nuestras capacidades. Por cierto, ¿dónde está el gran hermano? Ellen había comenzado a imitar a Kelet, llamando a Lux gran hermano también. Tampoco parecía estar mal ya que él era el mayor y el más alto de su grupo. El gran hermano dijo que todavía tiene otras cosas que hacer, por lo que no puede acompañarnos en esta misión de escolta. Kelet hizo un puchero. Me pregunto qué estará tramando. El partido Golden Slayer había tomado una misión de escolta para proteger una caravana mercante de bandidos y monstruos salvajes.
Se dirigían a un pueblo llamado Lendau Village, que era uno de los socios comerciales de Leaf Village dentro del territorio de Noria. Robin, que también estaba sentado en el carruaje, tenía los brazos cruzados sobre el pecho mientras miraba por la ventana. La investigación sobre la identidad de Lux no avanzaba sin problemas porque no pudieron recopilar ninguna información sobre cómo apareció en Leaf Village. Aunque los extranjeros podían visitar el reino de Weliven desde su mundo natal de Solais, todos ellos eran enanos. No había habido un solo caso en el que hubiera aparecido una raza diferente en las tierras de los enanos, razón por la cual el caso de Lux estaba siendo investigado críticamente. Incluso la fortaleza de Noria había estado vigilando los movimientos del semielfo a través de los hombres que habían estacionado en Leaf Village. Mientras el grupo de Kelet continuaba su viaje, el medio elfo que no los acompañaba estaba ocupado haciéndose amigo de las hormigas dentro del jardín Figaro. Usando el compendio de Ilichiem como traductor, Lux se comunicó con las hormigas mientras él se escondía en su colonia subterránea. Les preguntó sobre las últimas noticias de lo que sucedía dentro del jardín. De acuerdo con la información que recopiló, el número de mosquitos Obsidian Spire estaba creciendo a un ritmo acelerado. Esto se debió a que bebieron la sangre de monstruos más fuertes mientras aterrorizaban al ecosistema que había perdido a su bestia alfa. Según el compendio Ilichiem, los monstruos alfa tardarían una semana en aparecer después de que fueran asesinados. Esto evitó que los grupos de apóstoles recién clasificados los cazaran indiscriminadamente. Además, las hormigas le dijeron algo que lo hizo fruncir el ceño. La docena de mosquitos de rencor de obsidiana que se habían dado un festín con la mantis del terror de ojos rojos se habían convertido en mosquitos del tormento de escamas de hierro, que eran monstruos de rango 2. En el área de principiantes, el monstruo más fuerte fue el jefe de campo, Rey Lobo del Bosque, seguido por los monstruos alfa. Los niveles debajo de ellos eran monstruos de rango 1 y rango 2. Para un grupo que acababa de llegar a Beginner's Village, como máximo podían manejar monstruos comunes como Horned Rabbits, Skeletons, Ladybugs y Forest Wolves. Después de que se volvieron más fuertes, podían desafiar a los monstruos de rango 1. Después de acostumbrarse a luchar contra monstruos fuertes, podrían desafiar a los monstruos de rango 2, lo que les ayudaría a subir de nivel más rápido. Esto también les permitiría obtener suficientes puntos de estadísticas para lidiar con los monstruos alfa en cada zona de Beginner's Village. En ausencia del monstruo alfa, el gran jefe actual del jardín Figaro ahora eran los mosquitos. Ninguna criatura dentro de él se atrevería a sacar la nariz mientras estos chupasangres se volvían cada vez más activos en su territorio. Mientras Lux charlaba con las hormigas sobre cosas mundanas, Diablo le dio un mensaje mental que hizo sonreír al semielfo. Lo sabía. Lux pensó mientras le daba una orden a su criatura nombrada. Esta es la oportunidad perfecta para ganar puntos. Lux era diferente de los elíseos y solayanos. No obtuvo puntos de experiencia matando monstruos. Recibió puntos directamente después de absorber Beast Cores y completar misiones. En este momento, no había enanos merodeando por los jardines de Fígaro, lo que hacía de este el lugar perfecto para saquear los bienes que los mosquitos dejaban atrás. A los mosquitos solo les importaba la sangre. Inmediatamente dejarían el cuerpo de su presa una vez que toda su sangre hubiera sido extraída de su cuerpo. ¿Qué significa esto? Significaba que Lux podía obtener Beast Cores sin tener que hacer nada. Diablo y el guerrero esqueleto explorarían las áreas por donde acababa de pasar el enjambre de mosquitos. Obtuvo la información sobre las incursiones de monstruos de las hormigas, quienes compartieron información a través de su colonia. Con una red de información tan poderosa, que cubría la totalidad del jardín Figaro, ayudándolo, Lux podía recolectar Beast Cores sin ningún problema, incluso si los mosquitos todavía estaban activos en el área. Después de todo, Diablo y los Skeleton Warriors eran solo huesos andantes. Mientras no atacaran activamente a los mosquitos, el enjambre los dejaría en paz. Esto creó la oportunidad perfecta para que Lux recolectara Beast Cores y materiales que podría vender en Leaf Village para ganar monedas. Por supuesto, las hormigas también obtuvieron algunos beneficios al cooperar con Lux. Habían acordado una división del 70 y 30. El 70% va a las hormigas, mientras que el 30% va a él.
El jardín Figaro era un lugar muy grande y Lux entendió que no podía cubrirlos todos. Por eso había hecho de las hormigas sus socios comerciales para un escenario de ganar-ganar. Sus esqueletos explorarían el área para decirles si la costa estaba despejada. Después de eso, las hormigas enviarían sus grupos de carroñeros para transportar los cadáveres de los monstruos de regreso a sus colonias. Esta asociación permitió a las hormigas abastecerse de forma segura de sus fuentes de alimentos, sin preocuparse de ser el objetivo de los molestos mosquitos que podrían matarlas. Lux obtendría entonces el 30% de los núcleos de bestias de los monstruos de rango 1 y 2, así como sus materiales después de que las hormigas recogieran sus cuerpos. Aunque el número de monstruos de rango 1 y 2 solo ascendía a una docena más o menos, tener de 2 a 5 núcleos de bestia por día era algo que Lux no se atrevería a dejar pasar. En caso de que no lo haya mencionado antes, la gente de Solais que va a Ilichiem puede subir de nivel para volverse más fuerte. Del mismo modo, la gente de Ilichiem también sube de nivel luchando contra monstruos y usando Beast Cores. Una vez que sus puntos de estadísticas combinados alcanzaran un cierto umbral, podrían romper las clasificaciones. Capítulo 47. Había pasado una semana desde que Lux se había escondido en el jardín Figaro y todavía estaba haciendo negocios con las hormigas. Aunque el gremio de aventureros había anunciado que estaba prohibido ir a los jardines de Fígaro, algunos enanos testarudos aún irían allí en secreto para matar monstruos y recolectar hierbas y otros ingredientes. Debido a la disminución de personas que visitaban el lugar, los enanos no tenían mucha competencia en la recolección de hierbas, la matanza de monstruos y la búsqueda de alimento. Esto los hizo más audaces, por lo que la mayoría decidió adentrarse más en el jardín, lo que fue un gran error de su parte. Correr. Un grupo de enanos se había aventurado demasiado en su exploración y entró en contacto con uno de los enjambres de mosquitos que estaban activos en el área. Los zumbidos de las alas de los mosquitos se hicieron más fuertes a medida que cerraban la brecha entre los enanos que eran ricos en sangre. Mientras huían, el sanador del grupo tropezó repentinamente con una de las raíces de las plantas que estaba en su camino. ¡Ayuda!, gritó el sanador, pero los miembros de su grupo solo lo miraron de reojo antes de salir corriendo. ¡No! ¡Aléjate! El curandero gritó cuando los mosquitos perforaron su cuerpo con sus chupasangres. Sus gritos helando la sangre se extendieron por el jardín, lo que asustó a quienes lo escucharon aumentar el ritmo de su carrera. La guardabosques del grupo, una chica de largo cabello castaño, había estado soportando el repentino dolor en su tobillo mientras corría con todas sus fuerzas, pero finalmente había llegado a su límite. Cayó de bruces al suelo mientras las lágrimas corrían por sus ojos. La niña enana sabía qué destino le esperaba, pero no había nada más que pudiera hacer. No, no quiero morir, gritó la chica. Mamá. Sálvame, mamá. Fue en ese momento cuando su cuerpo fue agarrado por algo, haciéndola gritar con todas sus fuerzas. Su grito solo duró un breve momento, antes de desaparecer por completo. Mierda. No deberíamos haber venido, el líder del partido maldijo internamente. Solo deberíamos habernos quedado en las afueras. He sido demasiado codicioso. No importa cuánto se maldijera a sí mismo, ya era demasiado tarde. Otro grito resonó en el jardín que hizo que el líder se estremeciera inconscientemente. Le había pedido a sus compañeros de equipo que se dispersaran para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, los gritos que acaba de escuchar sonaron cerca de su ubicación. Solo significaba una cosa y era que el Monster Swarm estaba tras su rastro. Usando todo lo que tenía, el enano corrió tan rápido como pudo como si no hubiera un mañana. Aunque ya podía sentir un dolor punzante en el pecho, lo ignoró y solo corrió lo más rápido que pudo. Esto le permitió ampliar la brecha entre él y el enjambre de mosquitos. Unas horas más tarde, llegaría a descubrir que era uno de los únicos 3 sobrevivientes de su grupo de 6. La niña enana, que se había torcido el tobillo antes, colgaba sin fuerzas del brazo de Diablo. La había descubierto llorando cuando estaba explorando el área donde los mosquitos estaban actualmente activos. Naturalmente, Lux le ordenó a Diablo que la salvara a ella, así como a uno de sus compañeros que estaba cerca.
Después de correr durante unos minutos, Diablo vio al guerrero esqueleto cargando a un niño enano inconsciente en sus brazos. Los dos se dirigieron inmediatamente a uno de los agujeros de hormigas que estaban esparcidos por los jardines de Figaro para esconderse del enjambre de mosquitos que todavía estaba cazando a los miembros del grupo de enanos. Aunque querían salvar a más enanos, solo eran dos y las cosas que podían hacer eran limitadas. Después de correr en el túnel subterráneo durante media hora, los dos muertos vivientes finalmente llegaron a una amplia caverna donde Lux los estaba esperando. A diferencia del niño enano inconsciente, el guardabosques estaba despierto y vio todo lo que había sucedido. Después de llegar a la caverna, Diablo le entregó el guardabosques a Lux, mientras que el guerrero esqueleto dejó al niño inconsciente en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó Lux. El guardabosques asintió. Solo un esguince, pero estoy mayormente bien. Gracias por salvarme. De nada, respondió Lux mientras la depositaba suavemente en el suelo para atender sus heridas. El semielfo le quitó hábilmente las botas al guardabosques de sus pies antes de sacar una poción curativa de su anillo de almacenamiento. Vertió la mitad del contenido de la botella en el tobillo hinchado antes de comprobar el estado del otro enano. La niña enana observó a Lux atender a su compañero y sintió que la gratitud brotaba de su corazón. En el fondo, se sintió aliviada de haber podido sobrevivir a este incidente. Si Diablo no hubiera venido a rescatarla, es posible que ya se hubiera convertido en una cáscara seca en este momento y nunca volvería a ver a su madre. Después de dar a luz a los dos niños enanos, Diablo y el guerrero esqueleto una vez más abandonaron el nido de hormigas. Buscarían a los otros miembros del grupo de la niña y los traerían aquí para ver si aún podían salvarse. Incluso si estuvieran muertos, Lux les ordenó que trajeran sus cadáveres dentro del nido de hormigas para poder devolverlos a Leaf Village. Más tarde, podrían ser llevados de regreso a Solais para darles un entierro adecuado. Pasaron unas horas antes de que Diablo y el guerrero esqueleto regresaran. La chica guardabosques palideció al ver los restos de sus compañeros, quienes estaban desprovistos de sangre. Se tapó la cara con las manos y sollozó. Lux observó esta escena con un suspiro. Los jardines Figaro eran actualmente una zona prohibida, y este grupo de enanos pensó que eran lo suficientemente fuertes e inteligentes para sobrevivir. Desafortunadamente, pensaban demasiado en sí mismos, lo que llevó a este trágico final. Media hora después, el niño inconsciente despertó de su sueño. Lo que siguió a continuación fue un ataque de gritos después de ver lo que quedaba de sus compañeros. A Lux le tomó un tiempo calmar al enano en pánico. Afortunadamente, al final, recuperó la compostura. Quédense aquí por el momento, dijo Lux a los dos enanos sobrevivientes antes de colocar los restos de sus compañeros dentro de su ataúd negro. El ataúd podía almacenar criaturas humanoides muertas y moribundas en su interior, pero Lux no podía usar su habilidad principal porque no había cumplido con los requisitos necesarios. Además, él no quería hacerlo también. Si tuviera que convertir a los enanos en no muertos, estaba seguro de que todos los enanos en Leaf Village lo odiarían, incluso si sus intenciones fueran buenas. Dado que ese era el caso, lo menos que podía hacer era traer sus cuerpos de regreso a la aldea y dejar que sus amigos los devolvieran a Solais para que los enterraran. Un enjambre está actualmente activo cerca de la salida del jardín, dijo Lux a los dos enanos después de recibir el informe de Diablo. Regresaremos al pueblo una vez que decidan regresar a su nido. Los dos enanos solo podían asentir con la cabeza mientras se sentaban y se abrazaban las piernas mientras miraban el pequeño fuego que Lux había hecho para cocinar unas brochetas a la parrilla hechas con carne de conejo con cuernos. Gracias por salvarme, dijo el chico enano después de un rato. Mi nombre es Glan, tengo 13 años. Soy el tercer hijo de un vizconde en el imperio enano de Evarit. Haré todo lo posible para devolverle su amabilidad en el futuro. La chica enana levantó la cabeza mientras miraba a Lux con una expresión avergonzada en su rostro. Se había olvidado por completo de presentarse al semielfo después de que él la salvara. Mi nombre es Megan. Tengo 14 años. Megan inclinó la cabeza. Solo soy de nacimiento plebeyo, pero te agradezco por salvarme. No puedo darte una recompensa porque mi familia es pobre,
pero si hay alguna forma en que pueda pagarte, solo pídelo. Haré todo lo posible para devolver el favor. Lux asintió mientras también se presentaba a los dos enanos que lo miraban con expresiones de agradecimiento en sus rostros. Lux, dijo Lux. No necesito ningún pago. Solo hice lo que tenía que hacer. Estoy seguro de que si estuvieran en mi lugar, ambos habrían hecho lo mismo. Glenn y Megan bajaron la cabeza. Se sintieron avergonzados porque en ese entonces, solo pensaban en salvarse a sí mismos, y no les importaba si sus compañeros iban a morir o no. Después de todo, eran solo una fiesta temporal que se hizo por necesidad. Lux no sabía lo que estaban pensando los dos enanos cuando tomó 2 brochetas del pozo de fuego y se las dio a los dos para que comieran. Come primero, dijo Lux. Ambos necesitarán su fuerza cuando dejemos este lugar. Los dos enanos agradecieron a Lux por su generosidad y comieron la barbacoa en silencio. El semielfo estaba a punto de darles más cuando sus sensibles oídos captaron un zumbido proveniente de uno de los túneles que conducían a su caverna. Al ver la mirada de preocupación en el rostro de Lux, los dos enanos fruncieron el ceño. No podían escuchar lo que estaba escuchando el adolescente pelirrojo, por lo que no sabían que los mosquitos habían descubierto una de las entradas ocultas que conducían a la colonia. Ustedes dos quédense aquí, dijo Lux mientras corría hacia uno de los túneles para ayudar a las hormigas a resistir a los invasores. En este momento, él y las hormigas eran aliados, por lo que era natural para él extender su ayuda durante su tiempo de necesidad. Glenn y Megan se miraron antes de asentir con la cabeza al mismo tiempo. Se pusieron de pie y corrieron tras su salvador. Aunque no sabían qué había causado que Lux tuviera esa mirada ansiosa en su rostro, estaban seguros de que no era algo bueno. Capítulo 48. Tan pronto como Lux llegó cerca de una de las entradas que conducían a la colonia, pudo ver varias hormigas y mosquitos que ya luchaban entre sí. Docenas de mosquitos liderados por un mosquito del tormento de escamas de hierro, monstruo de rango 2, y 4 mosquitos de rencor de obsidiana, monstruo de rango 1, comenzaron a enfrentarse contra los defensores. Afortunadamente, las hormigas no eran presa fácil. Aunque eran pacifistas, cuando llegó el momento, estaban dispuestos a luchar contra cualquier invasor. Los guardias del nido de hormigas, que eran las hormigas del ejército con cuernos, rango 1, escupieron ácido fórmico a los mosquitos que intentaron ingresar a su dominio. Los mosquitos depredadores de rayas rojas chillaron de dolor después de que sus cuerpos fueran empapados en ácido. Los mosquitos Obsidian Spike, por otro lado, recibieron heridas leves, pero aún eran capaces de luchar. Solo el mosquito del tormento de escamas de hierro no se vio afectado por los aerosoles de ácido que cayeron sobre su cuerpo. Empaló audazmente a una de las hormigas defensoras con sus chupasangre en forma de lanza y comenzó a chuparle la sangre. Las hormigas chillaron de ira mientras pedían refuerzos dentro de su colonia. Pronto, surgieron más Horned Army Ants y comenzaron a bombardear a sus enemigos con ácido fórmico. Debido a la abrumadora diferencia en los números, el número de mosquitos disminuyó drásticamente. Incluso los mosquitos del rencor de obsidiana no pudieron escapar del avance del ejército. El único problema era el mosquito del tormento de escamas de hierro, cuyo cuerpo era resistente a los aerosoles de ácido que las hormigas le disparaban. Después de ver que todos sus guardaespaldas habían muerto, el mosquito del tormento de escamas de hierro planeó escapar, pero las hormigas se mostraron inflexibles para evitar que se escapara. Habían bloqueado la entrada que conducía fuera de su nido, atrapando efectivamente al último monstruo invasor dentro. Las hormigas habían escalado las paredes y el techo de su nido, y se abalanzaron sobre el invasor que estaba haciendo todo lo posible por permanecer en el aire. Sin embargo, después de que varias hormigas se apoderaron de su cuerpo, perdió la capacidad de volar y cayó al suelo. Fue en ese momento cuando las hormigas mostraron su superioridad al atacar al mosquito Scout Torment como un grupo de gángsters en busca de sangre. Gritos y chillidos surgieron de la caverna cuando las hormigas mordieron, tiraron y desgarraron al mosquito. Cuando el indefenso mosquito perdió su capacidad de volar, 3 hormigas de 2 metros de altura emergieron de las profundidades del nido de hormigas. Lux conocía el nombre de esta especie de hormiga porque las había visto mientras atravesaba los innumerables pasajes del laberinto subterráneo que habían construido las hormigas.
Armor Jaws, murmuró Lux al ver a los defensores de rango 2 de la colonia de hormigas. Los cuerpos de estas hormigas eran tan duros como el acero. Usando sus poderosas mandíbulas, agarraron el cuerpo del mosquito del tormento de escamas de hierro y lo destrozaron. Lux observó cómo se desarrollaba esta escena con una expresión tranquila en su rostro. La razón por la que confiaba en que las hormigas se convirtieran en sus socios comerciales se debía al hecho de que eran los verdaderos señores supremos del Jardín Fígaro. Los mosquitos daban miedo porque se contaban por decenas de miles, pero eso no significaba que pudieran vencer a las hormigas, que se contaban por cientos de miles. Cuando se habla de superioridad entre las dos razas, las hormigas fueron claramente las ganadoras. Si no fuera por su actitud pacifista, se habrían convertido durante mucho tiempo en los verdaderos gobernantes del Jardín Fígaro. Después de la batalla, las hormigas llevaron los cuerpos de los mosquitos a su reina para que pudiera darse un festín con ellos. También se llevaron los cuerpos de sus camaradas caídos, que enterrarían en un lugar especializado llamado el cementerio de las hormigas. Antes, Lux quería ayudar, pero cuando vio que las hormigas no lo necesitaban, tomó su mano y simplemente observó cómo se desarrollaba la batalla. Glenn y Megan miraron a los mosquitos muertos con miedo persistente porque sabían que si no fuera por la ayuda de Lux, habrían tenido una muerte muy dolorosa y horrible. Lux se acercó a una de las hormigas guardianas y sacó su Olegium Compendium para comunicarse. Después de obtener la información que necesitaba, se despidió de Ant y les indicó a Glenn y Megan que lo siguieran. Este túnel nos llevará a la superficie. También es la entrada que los mosquitos usaron para infiltrarse en el nido de hormigas, explicó Lux. Pero no tienes que preocuparte, todos los mosquitos en esta área han sido asesinados, por lo que es seguro usar este pasaje para regresar a Leaf Village. Los dos enanos asintieron con comprensión. Diablo, ven adelante, ordenó Lux. Guerrero esqueleto, ven aquí también. Inmediatamente, un caballero negro y un guerrero esqueleto aparecieron frente a ellos. Revise la entrada y el área circundante para ver si hay mosquitos. Ordenó Lux. Asegúrate de extender tu búsqueda, para asegurarte de que el camino hacia Leaf Village no tenga ningún peligro. Diablo y el guerrero esqueleto asintieron con la cabeza mientras corrían hacia la superficie. Varias hormigas armadas con cuernos pasaron junto a Lux y los dos enanos para reanudar sus deberes de proteger su nido. Los tres siguieron detrás de las hormigas porque sería más seguro de esa manera. Después de un cuarto de hora de exploración, Diablo le informó al semielfo que la costa estaba despejada y que no había amenazas a la vista. Al escuchar el informe de su subordinado de confianza, Lux llevó a los dos enanos de regreso a Leaf Village sin encontrar ningún monstruo en su camino. Gracias por salvarme de nuevo, se inclinó Glenn. Prometo devolver este favor en el futuro. Yo también, dijo Megan con firmeza. Te devolveré este favor. Lux asintió. Por favor, cuiden los cuerpos de sus camaradas y devuélvanlos a sus familias. Glenn y Megan asintieron tristemente con la cabeza porque esto era lo menos que podían hacer por los miembros de su grupo que habían caído en la batalla. Glenn. Megan. Gracias a Dios que estás vivo, gritó un enano mientras corría en su dirección. Glenn y Megan miraron al líder de su grupo, Oman, con expresión triste en sus rostros. Cuando este último les dijo a todos que se separaran, supieron que era la única forma de aumentar el número de sobrevivientes en su grupo. Simplemente no podían luchar contra cientos de mosquitos al mismo tiempo. Hacerlo solo conduciría a una muerte sin sentido. Cuando el enano se acercó a su ubicación, Lux descargó los cuerpos de los tres enanos que había colocado dentro de sacos para llevarlos a casa en Solais. Oman, habla Lux, dijo Glenn después de que los tres se reunieran. Él es quien nos salvó y nos trajo los cuerpos de nuestros amigos. El rostro de Oman palideció al ver los tres sacos en el suelo. Después de haber escapado de la persecución de los mosquitos, el enano siguió culpándose a sí mismo por lo que le sucedió a los miembros de su grupo. Realmente pensó que él era el único que sobrevivió y estaba lleno de culpa. Antes de ver a Glenn y Megan, Oman ya había decidido regresar al Figaro Garden para encontrar los cuerpos de los miembros de su grupo y darles un entierro adecuado. Gracias, Sir Lux, Oman inclinó la cabeza.
Si llega un momento en que necesitarás mi ayuda, solo di una palabra. Incluso a costa de mi vida, te ayudaré lo mejor que pueda. Oman se golpeó el pecho 3 veces con el puño cerrado. Este fue un gesto que los enanos hicieron cuando hicieron una promesa absoluta a alguien con su vida en peligro. Lux miró al enano de cabello rubio y ojos marrones que lo miraba con una expresión seria en el rostro. Entendido, respondió Lux. Si realmente llegará un momento en que necesitaré tu ayuda, no dudaré en llamarte. Después de pasar un tiempo con los enanos, el semielfo ya entendió cuán serios eran cuando se trataba de promesas. Por eso, aceptó la promesa de Oman porque era lo correcto. Simplemente devuelve los cuerpos de tus amigos a sus seres queridos y no vuelvas a pisar los jardines Figaro por el momento, declaró Lux. El ambiente allí es demasiado peligroso para ustedes, niños. Además, no desperdicien sus vidas por avaricia. Solo tenemos una vida. Atesórenla y vívanla al máximo. Lux se despidió de los enanos y regresó a la posada. Se había quedado en los jardines de Fígaro durante una semana y no había dormido bien en los últimos días. Además, necesitaba urgentemente bañarse, por lo que decidió tomarse el resto del día libre. Mientras caminaba hacia su posada, pensó en sus propios compañeros de grupo que habían aceptado una misión de escolta. Extrañaba un poco al grupo ruidoso de enanos, especialmente a Kelet, que siempre estaba llena de positividad. Si no me equivoco, estarán de vuelta en otras 2 semanas, murmuró Lux mientras se dirigía a su habitación. Cuando regresen, creo que les pediré que me ayuden a cazar el Carbuncle en Aspiration Plains. El Carbuncle era la bestia alfa de las llanuras de aspiración. Aunque era un monstruo de rango 3, no se especializaba en ataques. En cambio, era un monstruo de tipo apoyo que tenía el poder de curar y mejorar a los secuaces que luchaban por él. Era la más débil entre las 3 bestias alfa en la aldea del principiante. Lux confiaba en que si todos trabajaban juntos, podrían cazarlo sin ningún problema. Todos ustedes, por favor, cuídense, dijo Lux en voz baja mientras miraba hacia el este, donde se encontraba Lenda Village. No puedo esperar para ir de aventuras con ustedes otra vez. Capítulo 49. 26 núcleos de bestia. Ese era el número total de núcleos de bestia que estaban actualmente en posesión de Lux. Uno de estos núcleos pertenecía a Alpha Beast, Radad Terrormantis. El semielfo miró estos núcleos, no con felicidad, pero con una expresión seria en su rostro. No sabía si debería usar estos núcleos para mejorarse a sí mismo o para mejorar su convocatoria. Si Lux decidiera usar estos Beast Cores para sí mismo, ya no podría agregar ningún punto a sus estadísticas existentes porque lo expulsaría de la zona de principiantes. El semielfo sabía esto, pero había una cosa más que lo estaba haciendo dudar y era no saber qué habilidades se podían aprender de los núcleos de las bestias. Si usaba los núcleos para sus invocaciones, ya no tendría la oportunidad de aprender las habilidades de ellos. Aunque las posibilidades de aprender una habilidad de un Beast Core eran pequeñas, la posibilidad aún existía. Por eso dudaba en no usarlos para fortalecerse. Libro del alma, murmuró Lux mientras levantaba la mano. Inmediatamente apareció su libro del alma. El semielfo luego revisó sus estadísticas para ver qué podía hacer con su situación actual. Nombre, Lux von Kaiser. Edad, 16. Raza, semielfo. Rango, ninguno. Salud, 960, 960. Maná, 940, 940. Fuerza, 46 más 3. Inteligencia, 46 más 1. Vitalidad, 31. Agilidad, 34 más 3. Destreza, 31 más 3. Puntos de estadísticas gratuitos disponibles, 35. Habilidades especiales, evolución de habilidades, X, drenaje de maná, X. Habilidades activas, Power Shot, / Dark Arrow. Habilidades pasivas, fortaleza mejorada. Monedas de cobre y lithium, 170. Monedas de plata y lithium, 24. Monedas de oro y lithium, 8. Y LT, legado del conquistador inmortal y GT. Calificación, F+. Progreso,
56, 100. La conquista no se trata solo de reclamar tierras y expandir su dominio. La verdadera conquista es conquistar los corazones de las personas. Una vez que te gane su lealtad, el camino hacia Dominion te abrirá las puertas. Recompensas de actualización, más 5 a todas las estadísticas, más 200 puntos de salud, drenaje de maná, ex. Nota, actualizar tu constitución especial te permitirá desbloquear sus habilidades. ILT, Diablo y GT. Esqueleto nombrado. Luchador esqueleto. Calificación, D. Maná, 10. Progreso, 40, 100. ILT, Guerrero esqueleto IGT. Calificación, F+. Maná, 5. Invoca a un guerrero esqueleto para que luche por ti. Duración de la invocación, 1 hora. Enfriamiento de habilidad, 5 minutos. Progreso, 0, 100. Lux miró fijamente esta página de estado mientras sostenía el núcleo de bestia de rango 3 de la mantis del terror de ojos rojos en su mano. Necesito 44 puntos para mejorar la constitución de mi cuerpo a su siguiente etapa, pensó Lux. Con un Beast Core de rango 3, puedo obtener 15 puntos de estado gratis y 15 puntos de constitución corporal. El Half-Elf había decidido durante mucho tiempo que usaría Alpha Beast Core en sí mismo, porque Charormandes tenía 3 habilidades y eran Fury Slash, Gast y Berserk. En este momento, su habilidad Slash estaba en camino de convertirse en Fury Slash. Entre las 3 habilidades que se pueden aprender del Beast Core, Fury Slash no era algo que quisiera adquirir. Gast era una habilidad elemental de viento que creaba poderosas ráfagas de viento que causaban daño y hacían volar a los enemigos. Berserk, por otro lado, fue una habilidad muy útil que duplica los puntos de estadísticas de uno por un breve periodo de tiempo. Sin embargo, tenía un inconveniente. Cuando el estado de locura se desvaneciera, el usuario tendría sus estadísticas reducidas a la mitad a medida que caía en un estado debilitado por un periodo de tiempo. Esta fue también la razón por la que Rara Charormandes cayó ante el mosquito Swarm. Después de perder la mitad de sus puntos de salud, la reacción del estado debilitado lo hizo incapaz de resistir a los mosquitos y murió bajo su represión. Está bien, mejoraré la constitución de mi cuerpo y luego enfocaré las actualizaciones restantes en Diablo y el guerrero esqueleto. Lux apretó el puño mientras se decidía a mejorar su constitución corporal. Cuando mejoró la constitución de su cuerpo por primera vez, la mejora general de su cuerpo fue fantástica. Además, el Half-Elf esperaba que las opciones gratuitas que estarían disponibles para él después de su actualización incluyeran la habilidad Warcraft. La última vez, se vio obligado a elegir Mana Drain para durar más durante las batallas, lo que había sido una gran ayuda. Ahora que había otra mejora en camino, Lux quería elegir la habilidad Grito de Guerra para que sus subordinados tuvieran un mayor daño adicional que hiciera que sus ataques fueran más fuertes. Bueno. Hagámoslo. Lux sostuvo el núcleo de la bestia con ambas manos y deseó que sus pensamientos lo consumieran. ILT, Ding. IGT. ILT, ¿deseas consumir el núcleo de bestia de rango 3? IGT. ILT, sí, no IGT. Lux, naturalmente, eligió sí y eligió la opción actualizar puntos de estadísticas. Obtuvo 15 puntos de estadísticas gratis. Obtuvo 15 puntos de constitución del cuerpo. Has adquirido el Fury Slash. La comisura de los labios de Lux se contrajo cuando vio que la habilidad que había adquirido era la habilidad que no quería aprender. El Half-Elf estaba a punto de maldecir en voz alta cuando apareció una serie de notificaciones en su Soulbook. ILT, Skill Evolution, X, detectó que la habilidad Slash estaba en camino de evolucionar a Fury Slash. IGT. ILT, actualizar a la fuerza Slash a Fury Slash. IGT. ILT, actualización exitosa. IGT. ILT, Skill Evolution, X, ha detectado que la habilidad Fury Slash se puede actualizar una vez más. IGT. ILT, nueva habilidad desbloqueada. IGT. ILT, doble tajo de furia IGT. Habilidad activa, requiere 10 de maná para usar.
Corta al enemigo 2 veces formando una X que inflige daño físico pesado con una probabilidad muy alta de infligir daño crítico. Inflige más 100 daño con alta probabilidad de infligir daño crítico. Si a tu objetivo le queda menos de la mitad de su salud, inflige más 1,00 de daño adicional a tu ataque con una alta probabilidad de infligir daño crítico. Requisitos para actualizar, USA Fury/10X. Progreso, 0-10. Puedes usar Fury Slash y Double Fury Slash en cualquier momento una vez que se haya cumplido el requisito. Lux parpadeó ante la información frente a él antes de que su molestia inicial se convirtiera en felicidad. Nada mal. Lux sonrió después de ver la nueva habilidad que se agregó a su colección. El Half-Elf luego usó 3 núcleos de bestia de rango 1 más y mejoró con éxito su constitución corporal al siguiente nivel. ILT, Ding. IGT. ILT, felicitaciones. Tu constitución corporal ha sido mejorada. IGT. ILT, elige una de estas 3 opciones como recompensa adicional. IGT. Opción 1, más 50 puntos permanentes a la vitalidad. Opciones 2, grito de guerra, más 30 daño físico y mágico para ti y tus aliados. Duración, 5 minutos. Enfriamiento, 10 minutos. Opciones 3, transmutación de artículos. Transferir una habilidad de un elemento a otro. Una vez que la habilidad se haya transferido con éxito, el objeto se destruirá de inmediato. Como era de esperar, la habilidad Grito de Guerra estuvo disponible después de que Lux mejorara su constitución corporal. Sin embargo, una nueva habilidad había captado su interés y no era otra que la transmutación de objetos. Después de usar el compendio de Ilichiem, Lux descubrió que la habilidad transmutación de objetos era una habilidad de nivel pseudomítico que solo podían aprender los grandes maestros alquimistas, los grandes maestros herreros, los grandes maestros joyeros y otros grandes maestros artesanos que se especializaban en la creación de artículos. En pocas palabras, si Lux sacrificara la tranquilidad y transfiriera su capacidad de convocar a un lobo del bosque a Oath Breaker, la espada única obtendría una habilidad adicional. Pero, no terminaría ahí. Si Lux pudiera adquirir otros artículos con habilidades especiales, podría transferirlos todos a su equipo, haciéndolos más poderosos. Maldita sí. ¿Por qué tienes que ponerme las cosas difíciles? Lux estaba feliz y frustrado a la vez por la tercera opción que apareció después de haber mejorado la constitución de su cuerpo. Su elección inicial fue obtener Warcraft. Pero ahora que apareció la habilidad transmutación de objetos, le estaba costando decidirse entre las dos. En este momento, Lux estaba en un dilema. Al igual que la última vez, no estaba seguro de si la habilidad transmutación de objetos seguiría estando allí después de actualizar su constitución corporal nuevamente. Para él, una habilidad pseudomítica como la transmutación de objetos le permitiría tener equipos superados si jugaba bien sus cartas. Lux pudo ver el potencial de la habilidad. Incluso pensó en comprar equipos baratos con habilidades especiales para poder conectarlos a su propio equipo. En pocas palabras, esta fue una habilidad para quemar dinero con una gran recompensa. Capítulo 50. Bien, murmuró Lux después de una intensa lucha interna. Que así sea. Te elijo a ti, transmutación de objetos. ILT, Scale Evolution, X, detectó una nueva habilidad. IGT. ILT, dado que la habilidad se aprende de la mejora de constitución de tu cuerpo y no de un núcleo de bestia, no se aplicarán los requisitos de evolución. IGT. ILT, transmutación de objetos, X, IGT. Transfiere hasta 2 habilidades, o atributos de armas, de un objeto a otro. Una vez que las habilidades o atributos se hayan transferido con éxito, el objeto sacrificado se destruirá inmediatamente. ILT, legado del conquistador inmortal IGT. Calificación, E. Progreso, 0,200. La conquista no se trata solo de reclamar tierras y expandir su dominio. La verdadera conquista es conquistar los corazones de las personas. Una vez que te gane su lealtad, el camino hacia Dominion te abrirá las puertas. Recompensas de mejora, más 1000 puntos de vida, transmutación de objetos, X.
Recompensa adicional, más una habilidad de invocar esqueleto. Podrás convocar a 2 esqueletos más para que luchen por ti. Nota, actualizar tu constitución especial te permitirá desbloquear sus habilidades. Sí. Lux levantó la mano con entusiasmo después de ver las bonificaciones que obtuvo después de mejorar la constitución de su cuerpo. Esto es tan jodidamente increíble. Ya esperaba que la habilidad de transmutación de objetos pudiera evolucionar a su siguiente forma, pero lo que no esperaba era que obtendría una recompensa adicional por su habilidad de invocación. Antes, solo podía convocar a un Skeleton Warrior, pero ahora podía convocar a 3. Contando a Diablo y sus otros Skeleton Warriors, ahora tenía un total de 4 convocatorias que podía usar para luchar a su lado. Esto aumentó considerablemente su mano de obra de una sola vez. 24 núcleos de bestias restantes. Lux miró los núcleos de bestia que tenía en su poder. 20 de esos núcleos de bestia eran de monstruos de rango 1, mientras que 4 eran de monstruos de rango 2. Lux abrió la página de Diablo en Soulbook para verificar los puntos que necesitaba para mejorar a su socio de confianza. ILT, Diablo y GT. Esqueleto nombrado. Luchador esqueleto. Calificación, D. Maná, 10. Progreso, 40, 100. Diablo tenía el título de primogénito. Como la primera criatura nombrada de Lux, Diablo había ganado la habilidad especial de aumentar la cantidad de puntos de habilidad que obtendría cuando se actualizara con un núcleo de bestia. Normalmente, un núcleo de bestia de rango 1 daría 10 puntos de habilidad. Un núcleo de bestia de rango 2 daría 20 puntos de habilidad. Pero si Lux usara un Beast Core de rango 1 en Daievel, este último ganaría 15 puntos. Con un núcleo de rango 2, este último ganaría 30 puntos. Sin pestañear, Lux usó 2 núcleos de bestia de rango 2 para mejorar su criatura nombrada, elevando el rendimiento general de Diablo. ILT, Diablo y GT. Finalmente un oponente digno. Nuestra batalla será legendaria. Esqueleto nombrado. Luchador esqueleto. Calificación, D+. Maná, 10. Progreso, 0, 300. Salud, 1275, 1275. Maná, 840, 840. Ataque, 70 a 95, más 20 daño por tranquilidad. Tipo de ataque, daño etéreo. Fuerza, 43 más 1. Inteligencia, 42. Vitalidad, 41 más 2. Agilidad, 42 más 2. Destreza, 42 más 2. Defensa, 75, más 100 defensa, nuevo. Título, primogénito, capitán de escuadrón, nuevo. Habilidades activas, Heavy Slash, nuevo, Bone Spear, nuevo. Habilidades pasivas, parada, táctica, esquiva mejorada. Nota, este esqueleto será el próximo rey pirata. Lux asintió con la cabeza con satisfacción. Con la actualización, la fuerza de Diablo había superado oficialmente el grado de apóstol, que era equivalente a un monstruo de rango 1. No solo eso, la criatura con nombre de Lux también adquirió varias bonificaciones, como una mayor defensa, un nuevo título, 2 habilidades activas y una habilidad pasiva. ILT, capitán de escuadrón IGT. Aumenta el ataque y la defensa de cualquier unidad bajo el mando de la criatura nombrada en un 20%. ILT, lanza de hueso IGT. Maná, 10. Lanza una lanza hecha de huesos a un objetivo. Inflige más 1, 0, de daño al objetivo. Tiene una probabilidad media de infligir daño crítico. Enfriamiento de habilidad, 30 segundos. ILT, esquivar mejorado IGT. Mejora la posibilidad de esquivar cualquier ataque durante la batalla. El título, capitán de escuadrón, llegó en el momento adecuado, dijo Lux mientras se frotaba la barbilla. Sin Warcraft, no tengo forma de aumentar el daño de mis Undead Summons. Esta habilidad tendrá que funcionar por el momento. Ahora, es hora de mejorar mis Skeleton Warriors. Lux prefería la calidad a la cantidad,
pero dado que su Body Cultivation le había proporcionado mano de obra adicional de forma gratuita, la usaría para su máximo beneficio. Lux consumió 10 núcleos de bestia de rango 1, elevando su reserva de núcleos a 12. Y LT, elija qué camino de evolución desea tomar. Y GT. Opción 1, invoca a 4 guerreros esqueléticos para que luchen por ti en lugar de 3. Opción 2, mejora la habilidad invocar esqueleto para invocar luchador esqueleto. ¿Skeleton Fighters? ¿No es esta la clase actual de Diablo? Lux murmuró mientras miraba las dos opciones disponibles para él. Necesito hacerlos más fuertes, así que es Skeleton Fighter. Y LT, invocar luchador esqueleto IGT. Clasificación, E+. Maná, 5. Invocaciones máximas, 0,3. Invoca a un Skeleton Fighter para que luche por ti. Duración de la invocación, 1 hora. Progreso, 0, 100. Después de actualizar el Skeleton Warrior a Skeleton Fighter, también obtuvo el pasivo Skill Parry, que le permitió desviar los ataques y luego seguir con un contraataque. Lux usó 10 núcleos de bestias más para mejorar sus Skeleton Fighters una vez más, reduciendo su reserva de núcleos de bestias a 2. Y LT, elija qué camino de evolución desea tomar. Y GT. Opción 1, invoca a 4 luchadores esqueléticos para que luchen por ti en lugar de 3. Opción 2, permitir que los luchadores esqueléticos usen formaciones tácticas básicas en la batalla, lo que les permitirá luchar de manera efectiva en equipo. La opción 2 es. Lux eligió la segunda opción sin pestañear. El trabajo en equipo era importante en cualquier batalla. El semielfo entendió este concepto. Con Diablo como el capitán de escuadrón del grupo, podrían lanzar ataques efectivos contra sus enemigos y usar sus números como una ventaja. Y LT, invocar luchador esqueleto IGT. Calificación, D. Maná, 5. Invocaciones máximas, 0,3. Progreso, 0, 200. Invoca a un Skeleton Fighter para que luche por ti. Duración de la invocación, 1 hora. Puntos de salud, 250. Ataque, 20 a 35. Habilidades activas, corte. Habilidades pasivas, peri. Nota, tus Skeleton Fighters obtendrán grandes mejoras en su próxima actualización. Lux suspiró después de mirar su libro del alma. Él ya sabía que ser un nigromante requeriría que usara muchos recursos. A diferencia de la mayoría de las otras clases de trabajo que solo requerían que otros se fortalecieran, Lux necesitaba actualizar constantemente sus habilidades, lo que permitía que sus secuaces se fortalecieran por separado. Sabía que este camino sería un camino difícil de recorrer, pero ya se había decidido a seguirlo hasta el final. Tal vez dentro de un mes o 2, tendré suficientes guerreros esqueletos para desafiar el modo infernal de la cripta de bronce, incluso si estoy solo. Lux reflexionó. Cuando eso suceda, podré cultivar constantemente núcleos de bestias de rango 2 sin necesidad de compartirlos con nadie. Lux se rió cuando una idea ingeniosa apareció en su mente. Me pregunto cómo reaccionará Kelet si logro romper el récord de su hermana mayor en la cripta de bronce. Será algo divertido de ver. El semielfo sonrió mientras pensaba en un futuro no muy lejano. Ahora que él y sus invocaciones se habían mejorado, podría cultivar más núcleos de bestias en los jardines Figaro, mientras esperaba que sus amigos enanos regresaran de su misión de escolta. Estaba seguro de que la próxima vez que lo vieran, se sorprenderían de cuánto mejoró mientras estaban fuera. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.